Por ejemplo, nos pasa que una mirada muy eurocéntrica quizá nos permite describir bien la sociedad, sus contradicciones, pero no termina de comprender algo que acá en Latinoamérica llamamos la realidad popular, ¿no? Entonces en Europa dicen, ah, sí, el populismo. Y nosotros decimos, no, me parece que no están entendiendo, porque ese populismo suena como a peyorativo y en realidad lo popular para nosotros es algo bastante eh, positivo, emancipador, democrático. Pero bueno, si profundizamos en las teorías, vamos a ver que no es el único problema. Por ejemplo, cuando hablamos de nación, de nacionalismo, acá también tenemos ese problema. Nosotros vemos que ser argentinos, tener amor hacia la patria, eh, pretender de que la Argentina no sea digamos, sojuzgada, como muchas veces eh, nos pasa, digamos, a través de poderes multinacionales. Es un nacionalismo positivo porque es una vía de la emancipación. Bueno, en Europa nacionalismo quiere decir otra cosa. Nacionalismo es, digamos, ponerse, digamos, autocentrarse en su etnia y diferenciarse crecientemente de las demás al punto de, digamos, buscar al punto de llegar muchas veces a enemistades que han sido muy dañinas, digamos, y que históricamente se las ha alimentado desde el poder para que un pueblo sea carne de cañón de otro pueblo. Entonces, tiene una mala historia el nacionalismo en Europa. Entonces, a nosotros nos llega una teoría social que está influida por esas perspectivas. Por eso, acá en América toma mucha fuerza teorías alternativas, ¿no? Desde hace mucho tiempo, ¿no? Del siglo XX tenemos teorías económicas, por ejemplo, como la teoría de la dependencia, eh, que discute la teoría económica central. Tenemos teorías sociales, como por ejemplo, vemos ahora toda la perspectiva de colonial o lo que llamamos la teoría social latinoamericana. Bueno, nosotros vamos a ir por ese lado. Eh, Vamos a elegir una perspectiva sociológica, antropológica, eh, politológica, digamos, arraigada en la historia de América, eh, se diría eh, inserta, digamos, en su realidad cultural y no una teoría, digamos, que ha sido elaborada a partir de otras realidades históricas y por lo tanto se ajusta más o menos a esta realidad. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a mostrar unas filminas que están preparadas sobre un libro muy bonito de una socióloga eh, muy capaz que lamentablemente falleció hace poco, la socióloga Alcira Argumedo, una persona muy... Profe, no sé si es usted o soy yo, pero no se escucha nada. Edu está silenciado. Ay, no, Conexiones. metí un dedo en el lugar donde no corresponde. A ver ahí, ¿estamos bien? Ahora sí. Bueno, eh,
Entonces, eh, recuperamos lo que venía diciendo por las dudas. Vamos a ver, dentro de esta perspectiva de teoría social latinoamericana, ¿no? Que hoy avanza más hacia un enfoque llamado decolonial. Vamos a ver una autora que es Alcira Argumedo. Alcira Argumedo fue muy conocida por sus cátedras nacionales en la década de los 70 y siempre fue una militante y bueno, falleció hace poco en la pandemia. Y trabajamos con un libro muy bonito que se llama Los silencios y las voces, en particular Los silencios y las voces en Latinoamérica. Y tiene además un subtítulo sobre notas del pensamiento nacional y popular. El capítulo 5 solo vemos porque bueno, sería demasiado, pero como bibliografía ampliatoria estaría espectacular que lo miren, porque nos permite comprender muchas cosas. De todo lo que aprendemos en la facultad, ella lo revisa y nos habla de los límites de esa concepción, de muchas cosas que nosotros vemos en la historia, en la antropología, en la sociología y en la política. El capítulo 5 hace hincapié en la naturaleza humana, ¿no? Cómo somos, y de alguna forma intenta, digamos, discutir con Marx para poder replantear un poco, digamos, enriquecer la concepción marxista de cómo se construye la conciencia, ¿no? Desde una existencia social, cómo esa existencia social construye una conciencia, y ella va a intentar enriquecer esa idea diciendo que está todo muy bien, pero en realidad eso lo tenemos que pensar en las situaciones particulares que se van a generar en Latinoamérica. Por lo tanto, lo que se van a generar es construcciones particulares de conciencia y ella va a ligar la idea de identidad a eso. Entonces, ahí va a terminar como redefiniendo la naturaleza humana que, que plantea Marx, sin contradecirlo, sino enriqueciendo su postura. Y me parece muy rico y muy útil, porque este tipo de cosas ha traído históricamente serios problemas al marxismo en muchas latitudes latinoamericanas. Y, por ejemplo, en su grave y fracasado desarrollo con el indigenismo, digamos. O sea, el marxismo nunca pudo comprender bien el indigenismo. Entonces eso para ella es una pena, digamos, o sea, y es muy interesante porque todo esto nos abre perspectivas de intervención, ¿no? Porque nosotros vamos a tener, ahora vamos a ir avanzando en los distintos grupos que vamos a ver, y bueno, a ver grupos que por ahí tiene una ideología que son marxista y hay otros que tienen en realidad una identidad originaria y vos decís, bueno, y en los barrios te encontrás de todo y bueno, un tema de la intervención es cómo conviven, cómo construyen colectivamente, cómo no se suman a una guerra del pobre contra pobre. Entonces, bueno, pero vamos despacio con esta idea para terminar un poco en una idea de intervención, ¿no? O sea, porque todo esto va a ir a apuntar a la intervención. Em, bueno, nosotros necesitamos una teoría adecuada a los sujetos populares. Por ejemplo, em, que es un poco lo Eh, ¿Por qué lo popular? Y bueno, porque es lo que más nos vamos a encontrar digamos, en los sectores que nos demandan al trabajo social y que demandan al Estado un derecho, una reparación,
una inclusión. Bueno, ahí eh, va a haber un primer problema, digamos, teórico, que ellos se autoidentifican como populares, organizaciones populares, sujetos populares. Vamos a ver en los barrios consultorios populares, comedor popular. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar, bueno, ¿en qué consiste lo popular? ¿Qué es lo popular? ¿No? Y eso es una pregunta antropológica, histórica, política, sociológica. Entonces, bueno, vamos para ese lado. Em, disculpen que estuve medio en cama. Bueno, eh, el problema, como decíamos, bueno, es cómo captar las condiciones particulares de Latinoamérica, ¿no? O sea, tenemos que adaptar la teoría social, ¿no? Que en gran medida viene de Europa, ¿no? Ponerle el marxismo, ponerle el liberalismo, eh, Weber, Durkheim, el gran desarrollo científico estuvo allá. Entonces, se parte de muchos elementos europeos, pero se trata de adaptar a la realidad histórica y ver si se adecúan. Por ejemplo, un tema histórico fundamental que la teoría social europea la soslaya porque en realidad tienen cola de paja. Ellos no van a hablar del desastre que hicieron en Europa, en América. Entonces se soslaya ese tema, no se profundiza en la teoría europea y al decir algo menor plantea que bueno, ahí está el principio del problema. O sea, si no vamos a hablar, por ejemplo, diría Carballeda, de la cuestión social de la conquista, bueno, entonces la verdad no vamos a entender nada. Vamos a pensar que la cuestión social empezó con la industrialización y, y bueno, eso va a ser negado por las conciencias, o sea, no vamos a, es como considerar que las personas, que la injusticia comenzó en el siglo XX, digamos, ¿no? Como que no se arrastra nada del pasado. Entonces ella avanza así, dicen, bueno, primero miremos, bueno, ¿qué pasó? Bueno, ¿quiénes somos? Por ejemplo, Latinoamérica, producto de esa conquista, eh, tiene un gran componente de mestizaje, ¿no? Entre cruzamientos de razas, de culturas, de etnias. Entonces, pero que a su vez esos distintos grupos que surgen, digamos, del mestizaje, que a diferencia de otros lugares del mundo, por ejemplo en Asia o en África, no hubo tanto mestizaje como en América. Esto es un dato duro. ¿Por qué? Porque los ingleses, franceses y demás se metieron en China, pero nunca se metieron culturalmente tanto de poder borrar la cultura china y armar una cultura mestiza, ni tampoco una etnia mestiza, digamos, una raza mestiza. Se mantuvieron relativamente separados. Lo mismo en África. En cambio, acá en América no fue así. Acá tenemos un nivel de mestizaje muy alto. O sea, los mestizos, ¿no? Como principalmente hijos de blanco e india o negra o otras combinaciones, fueron un grupo muy importante. Y eso ha tenido que ver con la historia también, porque los españoles que venían eran muy poquitos, no venían como familias, ponele como el famoso, digamos, grupo de puritanos que van a armar las colonias en Norteamérica. No era una migración religiosa lo que venía para acá.
sino era directamente una empresa militar. Entonces eso llevó, digamos, a un curso histórico diferente y además los españoles ya venían mestizados, digamos, no eran muy blanquitos, porque tuvieron 1000 años de presencia árabe en la mitad de España. Entonces, muy blanquitos no eran, entonces tampoco era que podían plantearse tanta discriminación fácilmente. Bueno, entonces todo esto va llevando a que se construya un, un mosaico étnico y cultural muy complejo y muy difícil de gestionar, digamos. Y por ejemplo, esta diversidad es estructural en el sentido de que ya esto arranca así y después no deja de crecer, digamos, ¿no? Porque cuando ya en el 1700 introducen a los negros después de haber diezmado a la población originaria, sigue, digamos, complicándose este proceso de mestizaje, ¿no? Complejizándose con más elementos, ¿no? Por ejemplo, entonces vemos una serie, digamos, de, de cruces. eh, por lo tanto, eh, ahí digamos que no hay ciertas homogeneidades que supone la teoría social europea. Y esta es una cuestión central. O sea, hay como un mosaico cultural que hace de que una misma idea en un grupo puede funcionar y en el grupo al lado es distinto porque son distintos, porque vienen una historia distinta, porque tienen otros valores, esto, todo lo que estudiamos en antropología, digamos, ¿no? La singularidad de cada grupo. Entonces se genera una situación, digamos, de ¿no? Una intrincada diferenciación de clases e identidades, ¿no? O sea, cada uno es algo diferente, se siente que es algo diferente y esto va a tener consecuencias políticas, ¿no? Y acá ella, Argumedo va a decir que acá es una de las claves de que las rebeliones contra España siempre han sido fracasadas y muy difíciles de mantener, digamos. Entonces, las consecuencias políticas, eh, por ejemplo, Simón Bolívar hablaba de esta realidad tan difícil, ¿no? Dice, no somos indios, somos europeos, somos una especie media entre los legítimos propietarios de la tierra y los usurpadores españoles. Nos hallamos en el caso más extraordinario y complicado. Bueno, esto trae hasta cierta, digamos, problema identitario, digamos, ¿no? La famosa identidad latinoamericana, ¿no? Como un gran enigma que no queda claro bien ni qué somos. Entonces, ya para Bolívar era un problema, cómo producir políticamente un pueblo cuando en realidad es un mosaico que es imposible de unir, digamos, ¿no? Y acá este es uno de los karmas del pueblo latinoamericano, ¿no? La permanente, digamos, la diferenciación estructural, histórica. Y todo esto, si ya lo vamos pensando, digamos, va a tener consecuencias en la intervención, ¿no? Porque todo esto no se va a resolver en la historia y nos va a llegar hasta nuestros días, digamos, en mosaicos de realidades populares que se enfrentan por razones propias o son diferenciaciones que son utilizadas por terceros para lograr enfrentamientos y lograr ciertos statu quo, por ejemplo. Esto ya era visto desde ese momento, digamos, ¿no?
Y Alcide Argumedo va a decir, bueno, que estos roces malentendidos, ¿no? Porque no se entendían, porque tenían culturas distintas, y los conflictos que surgían de esos roces, iban trayendo, digamos, a que estos distintos espacios político-culturales se enfrenten, y bueno, ahí está el drama de Latinoamérica, ¿no? La incapacidad de unir las fuerzas de todos aquellos, por ejemplo, que sufren, por ejemplo, hablando de la primera etapa, que sufren la esclavitud. Entonces, ¿cómo replantear el problema de la esclavitud, ¿no? Que fue la gran, digamos, propuesta de Tupac Amaru, cómo replantear una sociedad donde de alguna forma no nos consideramos todos parte de un nosotros, porque no nos consideramos iguales, nos consideramos distintos y que nos desconocemos, no nos confiamos. Bueno, y este fue, por ejemplo, el motivo por el cual Tupac Amaru perdió, porque en realidad muchos caciques muy importantes, dice Argumedo, estuvieron seducidos por los españoles y combatieron contra Tupac Amaru. Si no, dado que los españoles eran muy poquitos, Tupac Amaru hubiera arrasado. Entonces ahí está la consecuencia política, o sea que ¿cómo puede ser que un grupo de originarios, de caciques, jueguen para el lado de los españoles? Bueno, porque estos españoles trabajaban esas diferencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, les hacían regalos, reconocimientos, les entregaban mujeres como premios a ser un buen servidor del rey, le daban títulos, le daban honores, Em, por ejemplo, le daban la propiedad de las mujeres, cosa que eso en el mundo originario no existía. Entonces, seducciones a partir de consideraciones de construir una idea de diferente de lo que sos, em, eh, mostrarte que sos superior a los otros indios, que sos más civilizado, más educado, por ejemplo, que vos por ahí aprendiste a leer contra los otros que no lo hicieron, o que te vestís como un español y por lo tanto podés, digamos, compartir ciertos círculos sociales. Bueno, todo tipo de distinciones y premios que van constituyendo una especie, hoy le diríamos aspiracionismo, ¿no? O sea, ese grupo que sale de la clase trabajadora, pero que se adscribe a otras clases sociales, ¿no? Opresoras a partir de que van adquiriendo una forma de pensar, una ideología de la clase dominante. Entonces se van adscribiendo. Bueno, esta es la forma, estas son las consecuencias tremendas de este accionar identitario, ¿no? Que esta construcción identitaria que hace el poder para dividir permanentemente a las clases oprimidas, de forma tal de mantener que un statu quo donde un pequeño grupo de una sociedad sea beneficiaria y grandes grupos estén perjudicados y esto se pueda mantener porque esos grandes grupos no se unen, porque no se pueden unir, ¿no? Y acá vamos a la idea bueno, de la identidad, ¿no? Entonces, dice Argumedo, necesitamos jerarquizar la idea de identidad, no solo en la teoría social, sino también en la teoría política, porque no es solamente, digamos, una cuestión sociológica. Hay consecuencias trágicas para los pueblos latinoamericanos, ¿no? Y que se van a dar en la política.
Entonces, ella va a decir, bueno, están las diferencias socioeconómicas, ¿no? Lo que planteó Marx en las formas de construcción de conciencia, ¿no? La división en clases, las fracciones sociales, pero también hay que estudiar las cuestiones identitarias, ¿no? Las cuestiones de identidades sociales y culturales, que ojo, no son fenómenos, perdón, pasajeros. Estas identidades persisten a lo largo de los siglos. Esto es muy importante, ¿no? Porque fíjate lo que nos pasa hoy, que estás interviniendo en los barrios y cada vez encontrás más grupos de pueblos originarios que quieren reivindicar, por ejemplo, su cultura. Y, y entonces, ¿cómo es? No estaban, digamos, superados, digamos, por la cultura moderna, capitalista, no estaban, digamos, inscriptos en la sociedad. Bueno, evidentemente algo les falló, pero bueno, sigue reivindicándose una serie de elementos y de valores que corresponden a otra cultura, a otra sociedad y probablemente a otra política. Así que bueno, eso tendremos que ir viéndolo a lo largo de la materia. Pero este es un dato muy importante. Las identidades sociales y culturales duran mucho tiempo. La, por ejemplo, hay una cuestión de cómo jugó la academia en esto. Bueno, la academia de alguna forma tendió a, al igual que el pensamiento político, a desjerarquizar la cuestión de las nacionalidades. Cuando decimos nación, estamos hablando de una categoría cultural, ¿no? Nosotros siempre hablamos de Estado-nación como una unión de una etnia o una cultura con una política, que es el Estado. Entonces, la Argentina tiene una idea de nosotros, desde lo cultural, y una política simbolizada por el Estado argentino. Entonces, pero la cuestión estrictamente nacional es una idea cultural, no es una categoría cultural. Entonces, ¿qué pasa? Eh, el Estado moderno que funda la Argentina, bueno, de alguna forma tiene 200 años de pretender construir una cultura argentina sobre la base de una serie de población existente, ¿no? Sobreviviente, y una serie de contingentes que vienen primero de Europa y después de Latinoamérica. Entonces, bueno, la verdad la frase los argentinos venimos de los barcos es bastante desgraciada, digamos. Por ahí está bien para decirla en una canción y por ahí simbolizar nuestra falta de conciencia latinoamericana, ¿no? En sentido figurado, metafórico, cierta, o sea, el artista tiene cierta licencia, pero desde la política es muy errada decir eso. Es realmente una chamboneada, o sea, es pifiarle mal. O sea, a nosotros, la verdad, la idea de una cultura argentina es algo que, digamos, es algo en construcción y que no es algo fácil, como recién lo vimos, por ejemplo, los pueblos preexistentes no están claramente seducidos por la cultura argentina, por sus instituciones, por su gobierno, por su forma de gestionar el territorio, los recursos naturales.
O sea, hay mucha bronca como la Argentina, digamos, trata a los pueblos originarios. Entonces, em, le cuesta mucho a la cultura argentina terminar de asimilar las culturas preexistentes, cosa que es posible. Pero eso se da, por ejemplo, a partir de una inclusión verdadera. Entonces, pero esto no solo pasa acá. En Chile, los mapuches dicen lo mismo. O sea, nunca hubo inclusión en la cultura y en la nación chilena del mapuche. El mapuche siempre fue un excluido, siempre fue un marginado. Entonces, ¿qué capacidad tiene una cultura de poder absorber la otra y de poder... Entonces, en estos 500 años pasó esto, siempre eh, hubo una insuficiencia para asimilar otras formas de pensamiento. Entonces, la teoría social trabaja como, por ejemplo, con esta eh, idea errónea, ¿no? Los argentinos bajamos de los barcos. O sea, acá hay una cultura moderna, capitalista, urbana. Bueno, con ese esquema vos vas a interpretar una parte del funcionamiento de la sociedad argentina. Un montón de otros sectores no los vas a poder interpretar porque funcionan diferente. Es lo que pasa con la realidad popular, por ejemplo. Entonces, para resolver este problema, dice ella, tenemos que partir de la idea de Marx de que, bueno, de que cada uno va a construir una forma de pensar relativa a cómo se gana la vida, a cómo sobrevive, a cómo puede garantizar la existencia, ¿no? Y esa sería la dimensión social, ¿no? Hay cierta materialidad ahí. Entonces, pero eso va a decir ella que no transita sobre continuidades. O sea, esa materialidad es muy discontinua y muy diferente en cada lugar. Por lo tanto, las conciencias que va a producir van a ser, no se va a producir una conciencia de trabajador, sino que se van a producir muchas conciencias de trabajadores y trabajadoras distintas. ¿Y por qué? Dice, bueno, porque en realidad esas relaciones primarias, ¿no? Que sea en la familia, en la cooperación productiva, ¿no? Como laburar tu laburo, ahí es donde se adquiere la conciencia de pertenencia a un grupo social que es una identidad sociocultural. O sea, vos te adscribís a ese grupo en el cual, digamos, vos nacés y podés vivir. Pero esa conciencia no te va a ligar, digamos, a todos los hombres, sino al grupo específico que te crió y que te permitió sobrevivir, laburar, por ejemplo. Entonces, no vas a adquirir una lengua o la lengua, sino una lengua específica, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo que esto que dijo Marx, en realidad en Europa por ahí podía llegar a construir una conciencia de trabajadores y un ser social y una con ciertas homogeneidades, porque era un capitalismo eh, industrial bastante avanzado sobre las formas sociales anteriores. Entonces, las continuidades hacían de que ciertas homogeneidades eh, permitan, digamos, que esos sujetos se vayan identificando entre sí. En cambio acá vamos a ir como generando distintas, digamos, conciencias. Por ejemplo,
distintas formas culturales particulares de relación, de visiones de mundo, de la naturaleza. Entonces, eh, ahí ella va a decir, bueno, entonces, esto que dice Marx de que el sujeto es un ser social, lo tenemos que completar para Latinoamérica y vamos a decir que la naturaleza humana es el ser social identificado. Y ahí es donde incorporamos esta particularidad. Y esto para nosotros en la intervención va a ser muy importante, porque por ejemplo, nosotros no vamos a decir, bueno, supongamos tenemos que vamos a trabajar con ex empleados del astillero, que quieren formar una cooperativa y nos piden ayuda para, bueno, conocer qué es una cooperativa. Y nosotros, si no analizamos su historia, no analizamos su cultura, no analizamos cómo organizan su vida, entonces vamos a decir, sí, es un grupo de trabajadores, perfecto. Vamos a un grupo de trabajadores ocupados, supongamos, ¿no? Vamos a 20 cuadras en Berisso y tenemos un grupo de bolivianos que trabajan en las quintas y que quieren armar, digamos, una cooperativa para poder comercializar mejor, porque los viven trampeando y no tienen cómo defender su trabajo. Si nosotros no analizamos su historia, sus saberes, sus identidades, bueno, sí, son un grupo de trabajadores desocupados. Entonces, vamos a terminar suponiendo de que, por ejemplo, podrían asimilarse un grupo al otro. Y la realidad es que entre estos dos grupos hay muchísimas diferencias que después se van a manifestar en comportamientos, en dificultades para integrarse, por ejemplo, y para gobernarse, ¿no? Porque producir políticamente a una clase social como los trabajadores no es algo automático. Tenemos que ver que la posibilidad de, la- de- de integrarlos en una misma propuesta, digamos, de sociedad, puede ser algo sumamente dificultoso. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una idea, digamos, que deriva de su identidad, deriva de su cultura, sobre diferente en muchísimos aspectos. O sea, son dos culturas totalmente diferentes, ¿no? Por ejemplo, estos compañeros de Bolivia pueden venir con una cultura rural, con muchos saberes de agronomía, de saberes tradicionales, con pautas tradicionales en muchos aspectos de salud, de alimentación, de formas de vida. En cambio, los obreros del polo industrial de Ensenada son obreros industriales, ¿no? Sería lo más parecido a lo que explica Marx en sus obras, digamos, ¿no? O sea, estamos hablando de un grupo social producto, digamos, de una situación avanzada de la industrialización, del capitalismo, de la urbanidad. Entonces, bueno, vamos a seguir intentando explicar un poco ese ejemplo más adelante. Bueno, entonces tenemos que el ser social identificado sería como nosotros deberíamos tratar de captar, digamos, a la, la naturaleza humana, ¿no? de los grupos. Nosotros tendríamos uno de los primeros elementos, por ejemplo, a nivel de intervención, tendría que ser poder captar ese ser social identificado. O sea, poder establecer lo más claramente posible cómo son,
¿no? Como es esa naturaleza humana, que de ahí se van a derivar muchas otras, o sea, eso va a ser la clave para, por ejemplo, algo que nos va a interesar mucho, es el tipo de acción colectiva que van a producir, ¿no? Bueno, después hay un análisis, hace Alcira sobre los elementos que componen la identidad social, ¿no? En términos de las formas del lenguaje, ¿no? El habla, ¿no? El idioma, las pautas culturales de alimentación, valores, pautas de relación, que a su vez ellos portan, digamos, como subjetividad, ¿no? Em, y a su vez esta subjetividad tiene como dos dimensiones fundamentales, ¿no? Una subjetividad, digamos, individualizada, ¿no? En cada uno de los sujetos y una subjetividad social, una dimensión social donde los otros de alguna forma operan sobre vos desde el punto de vista de una construcción subjetiva, ¿no? Entonces, Alcira va a hablar de estas dos dimensiones, ¿no? La individual y la social. Por lo tanto, la subjetividad va a ser una confluencia de las dos dimensiones, ¿no? Del proceso individual que vos haces y de la suma, digamos, de influencias del medio externo sobre tu persona. Bueno, entonces, avanzando un poco por ejemplo, en estas acciones que hace el sujeto, ella va a plantear que este ser social identificado lo va a llevar a sumarse a algunas personas, ¿no? Con quien va a compartir determinados elementos, componiendo un nosotros social. Entonces, en esos grupos donde cada uno considera que es parte del nosotros social, se da la solidaridad y la descripción. Pero a su vez esos grupos eh, no se identifican con otros grupos. Por lo tanto, se diferencian. Y ahí la diferencia, por ejemplo, puede llegar a, digamos, a una gama de posibilidades. Puede llegar a haber, por ejemplo, relaciones entre grupos que lleven a la cooperación, a la comprensión, al diálogo y a la cooperación en un extremo. Pero todo esto puede no ser así y podrían llegar a confrontar, a diferenciarse, a confrontarse, a pelearse al punto de plantearse como antagonistas eh, y, por ejemplo, llevar a situaciones, alimentar, por ejemplo, limpiezas étnicas, ¿no? Como caso extremo, ¿no? Por eso yo muestro, por ejemplo, acá en la, si ustedes se fijan, esta gente que está acá atada a los postes, eh, son la gente que habla ruso en Ucrania. Entonces, ¿qué pasa? La gente eh, que aspira, digamos, a ser parte de la Unión Europea, que habita más el oeste eh, en Ucrania,
siempre se diferenció de la gente del este, que fueron, digamos, por épocas, fueron Rusia, después dejó de serlo, porque en realidad Ucrania, por ejemplo, es un invento de la URSS, ¿no? Y como todo invento, son muy riesgosos, digamos, ¿no? O sea, es la idea de un Estado-nación, o sea, inventar un Estado-nación, es unir políticamente con la forma de Estado a distintas culturas y bueno, puede funcionar o puede no funcionar. Bueno, en la época de la última fase, creo, de la URSS, eh, hicieron, digamos, unos pasajes de territorios y como era todo parte de la URSS, no se notaba este enfrentamiento, era contenido, pero cuando se da el auge del liberalismo, al caer la URSS en 1990, entonces la gente del oeste se vio con derecho de sacarse de encima a los que eran de habla rusa y se tornaron tremendamente agresivos y fueron la, la base social fundamental para poder, digamos, generar este conflicto armado entre la OTAN y Rusia, ¿no? Bueno, porque hay un enfrentamiento social de base muy fuerte. Entonces, por eso Alcira dice, bueno, los grupos de ascripción pueden llevarse bien o pueden llevarse hasta recontra mal, al punto de negar su existencia, ¿no? Al punto de justificar, digamos, que haya que borrarlos del mapa. Esto es muy importante porque esta es la base social de la guerra, ¿no? Muchas veces se habla de las guerras desde el punto de vista militar, pero es muy difícil inventar una guerra si no hay motivos preexistentes, digamos, tensiones, gente que no soporta a otra gente. En Argentina también hay un problema en ese aspecto que está latente hace mucho tiempo, digamos, ¿no? Desde siempre, digamos, los colonizadores tuvieron una actitud de desprecio absoluto por las castas, ¿no? Le decían a todas los estamentos, digamos, de indios, de negros. Entonces, eso no ha desaparecido con la historia, sino que se ha ido derivando y muchas veces nosotros vemos que hay, digamos, en las manifestaciones de los sectores más acomodados, actitudes también de desprecio y que rayan con cierta, casi, digamos, deseos de limpieza, digamos. Eh, entonces, bueno, esas tensiones son las que alimentan después fácilmente ideologías eh, muy rudimentarias, ¿no? Como la fascista o la nazi, donde, bueno, gente con muy poca, digamos, eh, gente que se alinea, se alista en fuerzas de choque bueno, para generar, digamos, eh, enfrentamientos, ¿no? Esto que pasa con gente pobre, por ejemplo, que es golpeada en la calle, ¿no? La gente en situación de calle, donde por ahí jóvenes copian lo que hacen otros países como Estados Unidos, que hasta por momentos es una moda, digamos, golpear a los indigentes que habitan en la calle. Bueno, entonces esta es la base social que a nosotros nos interesa, ¿no? ¿Por qué, digamos, vamos de la cooperación hasta casos extremos de antagonismo? En la cooperación, las identidades, de alguna forma,
van buscando la conexión y operan como fuerzas materiales, digamos, eh, que tienden, por ejemplo, a, a generar relaciones de solidaridad sobre la base de la alteridad, o sea, la capacidad de ponerse en los zapatos del otro, o sea, de comprender esa otra cultura, esa otra forma de ser, que un poco lo que nos pasa en trabajo social, es decir, bueno, nosotros somos sectores de clase media, que fuimos a la universidad, bueno, bárbaro, pero de pronto hacemos un esfuerzo por ponernos en el lugar de ese otro que sufre para poder, digamos, colaborar de la mejor forma posible desde el lugar que nosotros tenemos, muy probablemente desde un empleo que seguramente tenga mejores condiciones laborales de la gente que estamos trabajando o que estamos atendiendo, pero bueno, esa es la alteridad, ¿no? O sea, esto es posible entre grupos, ¿no? Porque, bueno, porque también hay una capacidad de ayuda al diferente, una capacidad, digamos, de comprensión de la diferencia. Entonces, la, la ascripción va a permitir también comprender, digamos, de que puede haber, digamos, un nivel de enfrentamiento, ¿no? Eh, donde la base es la no comprensión o no aceptación del otro, ¿no? O sea, y acá es donde entran, digamos, a jugar las distintas ideologías que fueron antiguamente, por ejemplo, eh, desde la colonia, introducidas como la racialización, ¿no? La jerarquía de las razas, ¿no? La invención de las razas, ¿no? La jerarquía, donde, bueno, el blanco estaba arriba, em, estas distintas capas, ¿no? Que ellos eh, iban ordenando por jerarquías em, y, u otro tipo, por ejemplo, de jerarquización o de clasificación social, donde, por ejemplo, entra la cuestión de género, ¿no? Porque la misma colonia también introduce la jerarquía entre el hombre y la mujer, ¿no? La mujer en los pueblos originarios tenía tareas diferenciadas al hombre, pero no tenía una dejerarquización. La colonia lo que hace es sobre la diferenciación de tareas generar una, una reducción de la mujer, al punto, por ejemplo, de hacer parte a la mujer de la propiedad del hombre, por ejemplo, y esto lo, lo hacían, por ejemplo, los españoles, dándole mujeres en propiedad a los caciques como forma como premios, ¿no? Entonces, acá lo que entra en el antagonismo es algo que, por ejemplo, es una construcción social necesaria para la destrucción del otro, que es, digamos, profundizar esas diferencias, muchas veces sobre la base del desconocimiento del otro, por eso es interesante, digamos, también para la intervención, profundizar la diferenciación y deshumanizarlo, ¿no? En el sentido de, digamos, trazar una raya donde, bueno, el nosotros es lo humano y lo otro, el otro sería, digamos, alguna especie, digamos, rara, ¿no? Por ejemplo, en la colonia al principio se empezó diciendo que no eran humanos, después de mucho debate y demás, bueno, y muchísimo genocidio y explotación, se aceptó
en alguna medida que eran humanos, pero tardó 200 años más en desaparecer la, en abolir la esclavitud y casi 100 años más en que desaparezca. Pero la servidumbre de alguna forma nunca terminó de desaparecer. Entonces, hay en los sectores dominantes una latencia de generar este tipo de antagonismos hacia determinados grupos, ¿no? Hoy lo podemos ver con los migrantes, lo podemos ver con, eh, con los pobres, con los villeros, con la gente que recibe planes. Bueno, sistemáticamente en la historia los sectores dominantes generan ideologías de antagonismo social. Y bueno, y siempre a alguien, algún sector enganchan, ¿no? Algún sector, además de esos pequeños grupos dominantes, enganchan parte. Para eso invierten tanto en medios de comunicación y por lo tanto una parte de los sectores medios, por ejemplo, se suman a estas acciones de antagonismo. Entonces, ¿qué, eh, hay, digamos, eh, una pertenencia que se relaciona con las identidades. eh, Como decíamos, la identidad tiene esta doble dimensión, social e individual, como lo explicamos hace un rato. eh, y a su vez, las identidades son múltiples. Suponen, digamos, que puede haber distintas identidades al mismo tiempo en una persona, porque en realidad hay distintas pertenencias a distintos círculos al mismo tiempo. Y, y esas, por ejemplo, ¿no? Nos pasa a todos, digamos que por ahí pertenecemos a una familia, puedo ser padre, puedo ser hijo o hermano, pero a su vez laburo, entonces bueno, soy trabajador, puedo decir, bueno, soy hombre o puedo decir soy argentino y de, no sé, de estudiante, ponele, qué sé yo. Entonces hay una multiplicidad, digamos, de em, de identidades que se van como estructurando y que de alguna forma se van articulando con las clases sociales. Entonces, nosotros tenemos que la identidad en un individuo es su singularidad, ¿no? Porque de alguna forma es todo lo que hemos procesado individualmente a partir de nuestra estructura psíquica, pero también a partir de toda la influencia del mundo exterior. Y a nivel, digamos, a nivel comunidad, ¿no? O a nivel grupo mayor, vamos a tener también una identidad que va a tener que ver con la historia vivida en común, ¿no? De esa comunidad, ¿no? Y que de alguna forma no va a ser una historia muerta, sino va a ser una historia que se va a hacer presente en el presente, ¿no? Por ejemplo, como memoria colectiva, y esa memoria va a condicionar tu actitud, tu forma de actuación. Va a formatear modos de percibir el mundo eh, y que, por ejemplo, esto tiene
ciertas implicancias para la intervención, porque como yo les decía, ¿no? En el ejemplo estamos trabajando con un grupo de ex trabajadores del astillero que se quieren cooperativizar para poder brindar algún servicio, poder hacerse autogestionarse una fuente de trabajo, van a, van a transitar sobre elementos conocidos de su cultura, que van a tener que ver con la industria, van a tener que ver, por ejemplo, no sé, es más probable que, por ejemplo, monten un taller a que monten una huerta, ¿no? Y si montan un taller es porque es parte de su cultura industrial, digamos, ¿no? Por ejemplo, talleres textiles, ¿no? Que hay, digamos, hay muchos talleres textiles que estamos colaborando en su crecimiento desde el trabajo social. También pueden ser de muchas otras cosas, pero digamos, esa historia de trabajadores de un polo industrial, como puede ser Ensenada, va a condicionar esa, porque bueno, pensémonos más que volver a armar un taller puede ser evocar uno de los momentos más felices de su vida, cuando pudieron tener un trabajo, pudieron mantener una familia, pudieron hacerse una casa. Entonces, bueno, esa es la historia de vida de esa comunidad y de todo ese grupo. Entonces, el taller es parte de, digamos, armar hoy un taller, es parte de recrear esa historia vivida que tiene tan lindos recuerdos, ¿no? Entonces, esto pasa, esto es así, o sea, en esas memorias, entonces por ahí sería interesante, supongamos, bueno, digamos, en el otro ejemplo que hablábamos, ¿no? El grupo de compañeras, compañeros bolivianos que están asentados en Berizo, que laburan en, no sé, en quintas de Arana, o de ahí del mismo Berizo, van a tener otra historia, otra memoria colectiva y por lo tanto otros modos de percibir el mundo. Entonces, la acción colectiva, o sea, ellos por ahí van a elegir armar una cooperativa porque la verdad, si vos querés algo en común para trabajar, la legislación argentina no te da muchas opciones. O armás una cooperativa o no armas nada. Entonces, se parecen los dos, las dos demandas se parecen, pero en realidad no se van a parecer en casi nada, porque estos otros probablemente tienen, como tienen otra historia, como tienen em, otra cultura, van a ir por otro lado y probablemente armen, por ejemplo, una granja colectiva, una quinta, digamos, colectiva, donde puedan autogestionarse sin patrón y terminamos, digamos, con cosas que pueden parecerse a una Iyú, que era una gran, digamos, una forma organizativa de la producción de los pueblos andinos que organizaba el trabajo, pero a su vez, no como nosotros lo pensamos ahora en la modernidad, el trabajo era una mezcla del trabajo, estaba cruzado por la celebración, cruzado por la religiosidad popular, ¿no? Ustedes saben que para los pueblos andinos la tierra es un dios, ¿no? Y es un dios que hay que honrar, hay que adorar. Entonces, trabajar la tierra es parte de esa celebración. Entonces, bueno, por eso su religión es casi una agronomía, digamos, ¿no? Entonces, lo que armen ellos como cooperativa muy probablemente sea diferente y muy diferente a la cooperativa de los otros compañeros, pero no por esa diferencia nosotros vamos a decir, no, no, son dos grupos diferentes, que no hay alteridad posible, no hay articulación. No, para nada. Nosotros vamos a ir viendo que esos elementos de diferenciación se pueden ir, digamos, trabajando en la intervención para que la diferencia redunde en riqueza
y no en antagonismo, ¿tá? Que son, digamos, las dos que redundan en riqueza y en solidaridad. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que compañeros que son como casi de la CGT, digamos, ¿no? Son industriales, urbanos y demás, se solidaricen, sea parte de la misma, digamos, em, forma, digamos, de defender y de resolver, digamos, eh, la- su- las carencias, digamos, eh, más allá de sus diferencias. Bueno, eso después lo vamos a ver en otras clases porque los mismos movimientos populares están viendo esto como un problema y están teniendo acciones estratégicas para manejar estas diferencias, ¿no? Eso vamos a ir viendo. Pero nosotros, en parte, también aprendemos de ellos para plantear, digamos, a partir de una sistematización, plantear una intervención efectiva. Bueno, ya para ir cerrando, vemos que Ansel Argumedo trata de sistematizar qué es lo popular en Latinoamérica. Porque, bueno, va apareciendo en todas las latitudes esta idea de lo popular y trata de sintetizarla, porque para nosotros es un problema conceptual, ¿no? O sea, ¿en qué consiste lo popular? ¿Por qué algo es popular o deja de serlo? Entonces, según su perspectiva, por ejemplo, una condición de lo popular es la multiplicidad cultural. O sea, eh, esto de pensar en el crisol de razas o de pensar en la homogeneidad, digamos, de un país, o decir, bueno, los argentinos bajamos de los barcos, esto no es pensamiento popular. Pensamiento popular en realidad tiene más que ver con un encuentro de muchos diferentes que de alguna forma se encontraron a intercambiar a partir de identificarse por un sufrimiento, ¿no? Entonces, en los distintos espacios de explotación, de segregación, ha habido, digamos, una. Inclusive, por ejemplo, en el ejército, esto es muy interesante, porque en el ejército, los libertadores, ¿no? Pensemos en el ejército de San Martín, el ejército de Artigas, el ejército de Bolívar, se encontraban indios, negros, mestizos, algunos blancos, pocos blancos porque los hijos de españoles pagaban para no ir a la guerra, y el pago era que tenían que entregar otra gente, bueno, ellos entregaban gauchos, negros, lo que tenían a mano, digamos. Entonces, el mismo ejército fue un lugar de integración y esto es un poco, después, bueno, la estancia fue un lugar de integración, las reducciones, distintos lugares que han encontrado a los sectores más explotados y ellos se reconocen diferentes y comprenden de alguna forma que tienen que superar esas diferencias para poder liberarse de la esclavitud primero y de la servidumbre después. Entonces, por eso la multiplicidad cultural como un punto de partida, lo popular lo va a hacer, digamos, igual, digamos, a humano, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque, por ejemplo, va a aparecer también reforzado en la doctrina social de la Iglesia, que va a confluir con esta idea de que todos los humanos, más allá de sus diferencias culturales, de raza, van a ser
depositarios de un elemento trascendental que hay que respetar y hay que honrar, ¿no? El catolicismo es decir que en cada uno de nosotros habita Dios, en cambio otras perspectivas, por ejemplo, yo en la comunidad organizada del el libro La comunidad organizada de Perón, va a retomar un poco esta idea, pero más desde una religiosidad popular, no tanto, digamos, desde lo católico, pero va a decir también algo parecido. Va a decir que todos los humanos son habitados por algo trascendental y ahí radica la dignidad humana, ¿no? Por lo tanto, todos los humanos son, más allá de sus condiciones particulares, son respetables, son dignos, ¿no? Y acá esto va a ser muy importante porque esto va a trazar una línea entre el pensamiento popular y todas las ideologías racistas, clasistas, donde o se segrega o se generan apartheid o se clasifican a las personas o con distintas variantes, ¿no? Pueden ser por su color de raza o por su supuesta, digamos, meritocracia. Pero bueno, básicamente lo popular tiene que ver con un nivel de aceptación de la multiplicidad cultural en muchos y en muchos otros aspectos, ¿no? Entonces, bueno, el valor de la dignidad va a parecer fuerte y central, por eso va a aparecer en muchas demandas, ¿no? Que nos van a llegar, como la demanda de la vivienda digna o el trabajo digno. Entonces nosotros ahí también necesitamos decir, bueno, ¿qué es lo digno? ¿No? O sea, eh, nos genera un interrogante, ¿no? Y lo digno sería lo que todos merecemos, ¿no? Lo que todos merecemos tiene que ver con lo que una sociedad puede producir, ¿no? Entonces, si hay mucha inequidad en una sociedad, quiere decir de que se puede, digamos, pero la sociedad no ha distribuido todos esos bienes, por lo tanto, muchas veces reclamar un bien, digamos, un nivel de satisfacción digno tiene que ver con la justicia social, tiene que ver con la redistribución, con una justa distribución. Entonces, bueno, ahí, bueno, está dentro del valor de lo popular el reconocer todas las identidades sociales y culturales, ¿no? Entonces, reconocer este mosaico, ¿no? Por eso es desde lo popular no habría problemas en incorporar, por ejemplo, a todos los, por ejemplo, las personas de bien que migran buscando un mejor futuro, sean de Bolivia, de Paraguay y demás. En cambio, desde una perspectiva racializada o desde una perspectiva racializada, decir, no, 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 que es digno que venga, digamos, el europeo, pero no el boliviano. O, desde una... entonces, ¿qué pasa? La idea, digamos, de reconocimiento de la dignidad de todas esas identidades confronta fuertemente con las ideologías que en general ha elaborado la burguesía para mantener su poder. Acá hay, por eso, por ejemplo, en esto ha sido muy fuerte el peronismo y por eso también ha habido una guerra en los últimos 60 años de tipo cultural para poder erradicar esta ideología, porque esta ideología, digamos, no va con el liberalismo que necesita la clasificación social. Entonces esta ideología es como que empareja a todo el mundo y, digamos, va, dirían ellos, subiendo los costos, porque no hay nada más barato
que, por ejemplo, logra esclavizar una serie de grupos que, bueno, que por H o por beta no son dignos o por esto, porque, bueno, por lo otro, y se van buscando distintos motivos, ¿no? Como pasó en el gobierno de Macri cuando se difundió falsamente datos falsos de delincuencia de los migrantes para sacar decretos en contra de los migrantes que lo que hicieron fue eh, generar una autorrepresión, digamos, en una disminución de la demanda de condiciones laborales, por ejemplo, de sectores migrantes que estaban en las quintas o en la construcción o en el textil, sectores, digamos, mano de obra intensiva, que al esclavizar a esos sectores, porque al amenazarlos de que podían ser deportados rápidamente, casi sin juicio, entonces entraron en una dificultad, digamos, de funcionamiento laboral, que bueno, ya es como que a la mínima protesta de las condiciones laborales, bueno, ya podían ser deportados de Argentina. Entonces, bueno, así funcionan estas ideologías, ¿no? Decir esto, decir aquello, de un grupo social. Bueno, esto es lo que no aparece en el pensamiento popular. Por eso es que eh, es muy factible que estos sectores migrantes se integren a organizaciones populares, ¿no? Desde esta perspectiva. Y esto es muy interesante. Bueno, otro valor fundamental es que eh, lo, lo universal, la idea universal, parte de reconocer la diversidad, ¿no? O sea, lo universal no es como pretende la mirada europea, que es lo universal, es lo que yo propongo y universalizo y genero una normalización y cada uno en la medida en que se separa de esa norma, bueno, es lo particular. Lo universal en el pensamiento popular parte de reconocer las particularidades y toma lo común, digamos, ¿no? En esa diversidad. Por último, la igualdad es una cuestión, digamos, central en el pensamiento popular porque se basa en el reconocimiento de la diferencia y en el respeto de esa forma de ser diferente, ¿no? Entonces la igualdad trabaja, digamos, en ese plano de la universalidad, o sea, dicen, bueno, más allá de ser migrante, boliviano, eh, no sé, pobre, bueno, tenés el mismo estatuto social y por lo tanto tenés igualdad. Entonces lo popular va por ese lado, ¿no? Para construir igualdad. Bueno, otro elemento que nos va a plantear, digamos, Alcira es la necesidad de trabajar con otra idea de sociedad que no aparece en la teoría social eurocéntrica, porque, por ejemplo, en en la teoría marxista, por ejemplo, se va a trabajar mucho con la idea de clases sociales, fracciones o sectores de clase y en la dinámica de clases que generan los modos de producción, lo cual para ella está bien y constituye uno de los elementos, pero ella le sumaría otro elemento que tiene que ver con la dinámica de las identidades. Por ejemplo, al igual que ella amplió la definición de naturaleza humana, también amplía como la definición de sociedad, diciendo, bueno, también juega el papel y conformación de las identidades culturales que definen el nosotros social. O sea,
la sociedad argentina tiene que ver con cómo nosotros nos reconocemos entre los grupos o cómo nos negamos, o cómo disputamos, o cómo combatimos, ¿no? Por eso podríamos decir que la sociedad que planteó Macri es muy distinta a la sociedad, ponele, de Néstor y Cristina. O sea, a pesar de que en los términos estructurales no hayan cambiado demasiado, eh, o lo que está pasando ahora, digamos, que en términos de clases, de fracciones de clases, de la dinámica de las clases sociales, no tenemos grandes cambios, digamos, en los tres gobiernos. Pero sí, por ejemplo, es muy importante que en el gobierno de Macri cómo se plantea bajo un supuesto discurso legitimador de la meritocracia, una especie de guerra al pobre, como denunciaba Grabois, por ejemplo, ¿no? O sea, de que de la villa no podía salir nada bueno, no había cultura, había solo narcotráfico, no había educación. Entonces, plantear eso de alguna forma conjuntamente con ideas, por ejemplo, bueno, a la universidad no van los pobres, así que bueno, eso vamos a replantear la universidad, una serie de ideas que van reconfigurando el juego entre las distintas identidades culturales, ¿no? Por ejemplo, cómo entran o deja de entrar, digamos, el migrante latinoamericano a ser parte del nosotros social, ¿no? Porque, bueno, eh, muchas veces que, por ejemplo, cuando manifiestan los ruralistas, dicen, bueno, el nosotros social son ellos, los otros, bueno, son como gente oportunista que, bueno, que se suma a ver qué nos pueden robar, porque somos nosotros los que trabajamos, los que generamos la riqueza. Entonces, toda esta gente no son parte de nosotros. Bueno, esto se ha escuchado muchas veces. Entonces, va cambiando la dinámica de confrontación o integración o articulación de esas identidades culturales, ¿no? Esa Argentina blanca, ¿no? De la pampa húmeda va planteando distintas relaciones que por momentos pueden ser muy agresivas a un norte argentino empobrecido, a un sur argentino que de alguna forma también necesita cierta ayuda en su desarrollo. Entonces, la falta de voluntad de esa Argentina blanca, gringa, de la pampa húmeda, genera muchas veces una dinámica en las identidades culturales que puede ser peligrosa. Por último, algo que la teoría social europea soslaya irremediablemente es el carácter de las relaciones con otras sociedades. ¿Y por qué los europeos no hablan de esto en la definición de sociedad? Primero porque ellos siempre, mientras escribían, fueron al centro del mundo. Entonces la relación con la periferia no era relevante para la teoría, lo cual hizo de que esa teoría explique relativamente bien el funcionamiento de una sociedad central, pero bastante mal una sociedad periférica. ¿Por qué? Para la sociedad periférica no es igual. Es muy importante lo que los poderes coloniales, imperialistas, hacen o no hacen en tu sociedad. Por ejemplo, pensemos nomás lo que tiene que ver lo que diga o no el Fondo Monetario respecto de si hay más o menos inversión social, o si suben o no bajan los subsidios a la luz y el gas, o las jubilaciones y los planes sociales. ¿Y quién está detrás del Fondo Monetario? Y bueno, las sociedades que son las que marcan la agenda de Estados Unidos y algunos otros.
Hoy decimos el Fondo Monetario, pero antes eran las multinacionales, las embajadas, los poderes, digamos, los imperios. Históricamente, en estos 500 años, la relación con otras sociedades ha sido definitoria para definir la sociedad. Entonces, si no hablamos de esto, no entendemos la dinámica de la sociedad. Esto es muy importante porque, digamos, hay una acción transnacional también, no solo en la hegemonía, sino también en la construcción de contrahegemonía, ¿no? Hoy tenemos, por ejemplo, no sé, movimientos de la economía popular en Argentina, movimientos sociales de la economía popular que trabajan con los sin tierra de Brasil para ver, bueno, cómo hacer mejores los emprendimientos agropecuarios, hacerlos más productivos, ¿no? Superar las huertas que dan como poco ingreso a las compañeras y los compañeros. Entonces, bueno, hay una dimensión transnacional también en los movimientos populares. Bueno, ya para ir cerrando, porque bueno, no me quiero pasar en horario, hacemos 10 minutos más. También hay implicancias en la teoría política, ¿no? Les decíamos al principio. Entonces, por ejemplo, la, la esencia violenta de la conformación de las sociedades en América van a mostrar que la política está en el centro de la conformación de la sociedad. No, o sea, acá no conformamos una sociedad moderna capitalista como en Europa, que lo hicieron por cierta evolución de las fuerzas productivas. Acá se conformó una sociedad capitalista porque vino una potencia o varias europeas y lo impusieron con sangre y fuego. Entonces esa diferencia histórica va a traer una diferencia, digamos, en la forma de la política. Em, bueno, por ejemplo, los modos de producción que van a ir surgiendo no van a ser resultado de la evolución de las fuerzas sociales y productivas, sino que van a ser resultado de las decisiones del capital extranjero. ¿No? Esto es muy importante porque no, el modo de producción tiene que ver con producir clases sociales también. Entonces, si el modo de producción sigue siendo, por ejemplo, agrario, ¿no? Y no se industrializa, bueno, entonces va a haber, digamos, un tipo de sociedad, un tipo de clases sociales, entre una clase de terrateniente y una clase campesina, y esto va a pasar durante muchos siglos en muchos países latinoamericanos. En la medida que el capital extranjero de alguna forma permite ciertas fuerzas productivas se desarrollan. Por eso se dice, por ejemplo, que el peronismo fue el que más desarrolló el capitalismo, no los gobiernos liberales, pro-europeos y pro-norteamericanos como el de Macri, porque a Macri le pintó, digamos, siguió un guión que tenía que ver con la fuga de capitales a los paraísos fiscales, a Estados Unidos. Entonces tomó una deuda descomunal y por la otra ventanilla todo ese dinero se fue de nuevo al centro y nosotros quedamos endeudados con la imposibilidad de crecer. En cambio, en la época de Kirchner, por ejemplo, se saldó la deuda con el Fondo Monetario para poder tener autonomía, no se tomó deuda para no perder esa autonomía y se trató de industrializar. Por eso se generaron casi 5 puestos de millones de trabajo. Entonces, por eso el modo de producción no está ligado, digamos, en la evolución, digamos, en la producción, por ejemplo, industrializar, salir del extractivismo, salir de la primarización y pasar a un esquema de industrialización con salarios altos. Eso no,
eso no, el capital extranjero no le interesa, por eso no lo hacen cuando logran gobernar. Acá a las fuerzas populares le interesó desarrollar el país, ¿no? En los términos capitalistas, podríamos decir, con aspectos sociales, porque bueno, el peronismo planteó un poco un capitalismo raro, ¿no? Para lo que es el capitalismo. Entonces, de ahí que el orden social, en tanto política, ¿no? Em, no, no es algo, no es un contrato entre iguales, como por ahí, no es el resultado de un contrato entre iguales libres que de alguna forma acordamos entre sí, ¿no? El contrato social. Sino que ese orden social es impuesto por esos capitales y esos poderes internacionales, ¿no? Entonces, acá vamos a ver que la sociedad, el modelo de sociedad es impuesto por la política, ¿no? Esto es muy importante porque esto es diferente al centro. Por eso se va a decir, desde esta perspectiva, que existe la primacía de la política, ¿no? Entonces, por eso también se va a decir, esto va a tener un correlato en los movimientos populares, que va a decir, bueno, van a ir o sea, para lograr un cambio social, una emancipación, no queda otra que hacer política, ¿no? O sea, pero esto no es de ahora, esto fue siempre, ¿no? Por eso Carballeda plantea, por ejemplo, en el apunte cuestión social, cuestión nacional, que históricamente en estos 500 años las posibilidades de resolver la cuestión social han tenido que ver con fundar y fortalecer la cuestión nacional. La cuestión nacional es, como decíamos, es la posibilidad de tener una política fuerte de un pueblo que pueda independizarse de las potencias extranjeras que no le permiten desarrollarse, que no le permiten resolver la pobreza, que no le permiten resolver la injusticia, porque es lo que siempre les ha convenido a esas potencias extranjeras. Por eso es que vamos a tener una tendencia estructural a la politización de las prácticas sociales, ¿no? O sea, según la perspectiva de Argumedo, no es que uno trae la política todo el tiempo, por ejemplo, acá trabajo social, por una cuestión de politizar el aprendizaje. No, es porque la clave del cambio social está en la política. Entonces, esto es muy importante entenderlo nosotros porque también nos va a resolver una ansiedad que muchas veces vamos a tener, una impotencia que vamos a sentir en los trabajos cuando queremos resolver desde lo social algo que no está resuelto desde lo político. Y a su vez vamos a tener satisfacción cuando desde la política se busca realmente resolver un problema social, porque vamos a sentir que todos los tipos que están arriba nuestro realmente quieren el trabajo que estamos haciendo y eso es muy lindo, porque bueno, lamentablemente pasa pocas veces, pero bueno, cuando pasa uno aprende mucho y siente que es parte de un cambio, de una transformación que hace de algo, digamos, sustantivo, por ejemplo. Pero bueno, esto lo tenemos que saber porque nos preserva a nosotros y nosotras como trabajadores también, ¿no? Porque no entender esto nosotros nos lleva frustraciones que hay compañeras, compañeros que han dejado la profesión porque han pensado bueno, que no se puede hacer nada. Y bueno, la verdad es difícil cambiar el cambio social, pero comprendiendo esto, uno por lo menos tiene más respuestas y menos ansiedad. Bueno, como decíamos, el tema de las clases sociales en Europa es casi un subproducto de su desarrollo industrial. En cambio, en América Latina lo que ha pasado es que cuando las potencias avanzan planteando un desarrollo productivo, entonces las clases sociales se organizan, pero cuando las potencias retiran
sus capitales, retiran sus ganancias, dejan, digamos, poblaciones, comunidades totalmente arrasadas, ¿no? Un poco el libro Las Venas Abiertas de América Latina como que pinta esto, ¿no? O sea, cómo los capitales extranjeros vienen, explotan algo, se organiza todo un pueblo trabajador, qué sé yo, y después se retiran porque se agota el material, porque y como en realidad nunca invirtieron nada en la sociedad, después quedan solo ruinas. Entonces, ¿qué pasa? Esto cambia la dinámica de las clases sociales, porque las hace demasiado, digamos, no les da tiempo a consolidarse, las hace demasiado frágiles, demasiado, digamos, circunstanciales. Entonces, ¿qué es lo que queda, digamos? Lo que va quedando son retazos de clases sociales que de alguna forma se van identificando ya no tanto con la clase, sino con la comunidad a la que pertenecen. Entonces nos puede pasar, por ejemplo, que eh, hoy mismo, digamos, en un movimiento podemos tener, digamos, trabajadores desocupados, pero que por ahí trabajan con un pequeño empresario. ¿Y por qué pueden trabajar? Se pueden asociar. Porque el pequeño empresario también fue perjudicado por ese capitalismo feroz que traen las potencias. Entonces, la pertenencia, la identidad de ese pequeño empresario no es tan fuerte en relación a la pertenencia e identidad a la comunidad nacional, a la comunidad barrial, a su ciudad, a su grupo. Y lo mismo pasa con el trabajador. El trabajador tampoco, digamos, tiene una identidad, digamos, que haya sido tan consolidada, sino que el neoliberalismo ha despedido, ha desocupado a tanta gente, los ha recontratado en contratos basura, mucha gente termina combinando actividades por cuenta propia con actividades bajo relación de dependencia, con actividades de autogestión. Entonces, tampoco las identidades en la clase trabajadora son tan fuertes. Entonces aparecen las comunidades como identidades. Entonces, eh, en Latinoamérica eh, ha habido movimientos que se han hecho fuertes a partir de esas comunidades, ¿no? Que son los grandes perjudicados por los vaivenes, digamos, de este capital transnacional. Y históricamente han intentado resolver la cuestión de la igualdad, resolver la cuestión de la injusticia a partir de cierta autonomía, ¿no? Por ejemplo, la autonomía respecto a los europeos, a los otros diferenciados, ¿no? Étnica, racial, culturalmente. Entonces, por eso decía Carballeda, ¿no? Esta cuestión social siempre fue vinculada a la cuestión nacional. Entonces, esta cuestión nacional eh, es muy, de alguna forma, motorizada por estas comunidades que van agregando, digamos, a retazos de clases sociales, ¿no? Que pueden ser trabajadores, básicamente, pero otros sectores también, ¿no? Que pueden ser identificados como sectores medios o pequeña burguesía, que también son arrasados por el capital nacional, ¿no? Pensemos que inclusive los gobiernos liberales, como el de Macri, destruyen infinidad de burguesía, ¿no? Mucho más que el gobierno de Cristina y Néstor, que construyen burguesía. Entonces, en términos de clases sociales, eh, la acción destructiva de los gobiernos liberales es muy, muy superior. Entonces, llegamos a una situación donde, bueno, no hay grandes clases sociales muy arraigadas y asentadas en el tiempo, sino que hay una permanencia histórica
de otros comunes denominadores que tienen más que ver con la comunidad donde perteneces, y de ahí van a partir como ciertos actores, ¿no? O ciertas formas organizativas que vamos a empezar a denominar como fuerzas populares, ¿no? Muchas veces se habla de nacional populares, y que, por ejemplo, tienen que ver con esta cierta heterogeneidad, digamos, y, y bueno, para cerrar, nos restaría plantear, bueno, ¿qué se entiende como pueblo? Nos va a decir Argumedo en términos teóricos. Y va a decir que pueblo es en realidad una categoría política, ¿no? Es cuando todos esos sectores de las comunidades que se movilizan para rechazar este manejo de los capitalistas transnacionales, de las potencias transnacionales, de alguna forma se levantan y cuestionan, digamos, ese esquema, ¿no? Y ese es un poco el común denominador de los movimientos nacional populares en toda Latinoamérica. Entonces, un poco la ideología la pone el proletariado, que es como su núcleo, ¿no? El núcleo de los trabajadores más organizados. Pero van componiendo un agregado mucho mayor con otros sectores, ¿no? Que pueden ser, digamos, sectores pobres, marginados, villeros, que ven en los trabajadores organizados, por ejemplo, ven como una cierta admiración por su organización, por su disciplina, por su conciencia. Eh, y también, como decíamos, sectores de la pequeña burguesía que se ven amenazados permanentemente en sus posibilidades de desarrollo, de actuación. Entonces, eh, se conforma un continente bastante heterogéneo, pero con una clara centralidad de los trabajadores organizados. Eh, entonces, esa, esa idea, digamos, de pueblo, después la vamos a retomar un poco en el apunte de García Linera, es un actor político, ¿no? Es el pueblo, son todas esas clases que se oponen a el sometimiento del país, que es condición necesaria para la injusticia, ¿no? O sea, la justicia necesita de una autonomía como país. Entonces, por eso el pueblo tiene un contenido antiimperialista, ¿no? Pero bueno, esto es acá en Latinoamérica. Eh, Quizá en otras latitudes pueda ser diferente. Bueno, esto es un poco lo que teníamos para ver de Alcira Argumedo y tengo un avisito. Tenemos unos minutitos más, Marta.